Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿sí? Vamos a ver alquinos y algunos grupos funcionales. Espero que sí alcancemos. La clase de esta semana no me la agendaron, no me dieron fecha y día, por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a avanzar lo más rápido que pueda y si hay dudas e inquietudes, habrán tutorías en 3 semanas, yo les pondré los horarios. Las tutorías evidentemente no serán obligatorias, se conectará quien desee y quien no, pues no, quien pueda un día y quien no pueda otro día, bueno, en fin. Voy a avanzar rápido, así que no nos vamos a poder tardar como nos tardábamos en los otros temas, ¿sí? Sin embargo, voy a solicitar tutorías y lo voy a hacer los días martes, no, déjame ver, sí, los días martes, y el día jueves, martes y jueves, sí. Los 2 días, ya les digo, quienes se puedan conectar muy bien y quienes no, pues bueno, podrían revisar las grabaciones de todas formas, ¿sí? Vamos a comenzar. ¿Qué hora sería, profe? Yo creo que lo vemos de 7 a 9. O está muy tarde, o está muy temprano. ¿No hay objeción? Listo, entonces, 17 a 9. Washington, por favor, necesito urgentemente ya reunirme con ustedes y bueno, con todos los grupos que tengo tutorías de proyecto integrador porque hasta esta semana necesito ver cómo van esos proyectos, si no lamentablemente se van a ir con mala nota, ¿sí? Así que organícense, por favor. Y vamos a comenzar. Ahora sí. Bueno, alquinos. Los alquinos ya les había explicado, son una referencia bastante similar a los alquenos. Hacemos una referencia o el cambio entre alquenos y alquinos hace referencia al aumento de un enlace. Para alquenos lo trabajamos con enlace doble y para alquinos lo vamos a trabajar con enlace triple, ¿sí? Evidentemente acá la terminación ya no será en ano o en eno, sino que en este caso la terminación se dará en ino. Tenemos acá algunos de los ejemplos con la fórmula CnHn, es decir, el mismo número de carbonos me quedará en respuesta del mismo número de hidrógenos. Ahora, como lo pueden ver acá, igual no partimos desde un alquino de un carbono porque sería imposible, no existe un alquino de un carbono, pero sí partimos desde los alquinos de 2 carbonos, es decir, de 2 en adelante. Hasta el infinito les había explicado la anterior semana. En cuanto a las propiedades, me dice, los 3 primeros son gases y sus puntos de ebullición y de fusión aumentan al incrementarse el número de carbonos que forman la cadena. Son insoluciones. Saben que lo voy a seguir haciendo así porque necesito corregir varias faltas de ortografía que nunca me di cuenta que existían acá. Así que 1000 disculpas. Me dice, son insolubles en agua, pero bastante solubles en disolventes orgánicos. Químicamente son compuestos radiactivos que causan sus triples enlaces. Las reacciones más características son las de adición al triple enlace de moléculas como hidrógeno, halógenos con agua, etcétera. Es decir, son bastante radioactivas y me ayudan a ser los precursores de varios de los próximos elementos que vamos a ver a continuación. De igual manera, en cuanto a la estructura, tengo 3 formas de representarlos. En este caso estamos representando al etino porque tiene 2 carbonos y está formado unido entre carbono y carbono por un triple enlace. Por lo tanto, el nombre me quedaría etino. Tenemos la estructura en 2D, que es la que siempre vamos a manejar,
tenemos la estructura en 3D donde las esferas de color negro representan los átomos de carbono y las esferas de color blanco representan los átomos de hidrógeno, ¿sí? Y finalmente tenemos la fórmula en tipo esqueleto, que lo único que hago es colocar el número de carbonos y las líneas que se representan a continuación son hidrógenos. Continuamos. Me dice, vamos a empezar a nombrar las cadenas de alquinos, ¿sí? Déjenme le bajo acá esto. Ahí. Listo. Me dice, los alquinos lineales se nombran como los alcanos lineales con las siguientes modificaciones. La terminación de ano se sustituye por ino. La cadena principal se empieza a numerar por el extremo más cercano al triple enlace, idéntico. Si ustedes se dan cuenta, son exactamente las mismas reglas que tuvimos para alquenos, exactamente las mismas. Se indica el localizador del triple enlace si es necesario antes de nombrar la cadena. Y finalmente, si la cadena tiene 2 triples enlaces o más, obviamente, la terminación ino se transforma en diino. Si tuviese 3 triples enlaces, sería triino. Si tuviese 4 triples enlaces, sería tetraino, por ejemplo, y así sucesivamente. ¿Sí? En este caso, les voy a explicar los 3 ejemplos que tengo acá y para eso sí necesito la proyección. Listo. Me dice entonces, idéntico. Idéntico que cuando lo vimos en alquenos. Exactamente igual. Yo empiezo la numeración, es decir, la dirección de la numeración siempre va a ir donde me den respuesta el triple enlace más cercano. Por ejemplo, si ustedes ven la numeración de derecha a izquierda, el triple enlace me queda en el segundo carbono, pero si yo lo hago de izquierda a derecha, el triple enlace me va a quedar en el carbono número 5, por lo tanto esa no sería la numeración correcta. La dirección de la numeración correcta sería en esta dirección, de derecha a izquierda. Repito, ¿por qué? Porque de derecha a izquierda la numeración me da en el carbono 2 al triple enlace 1, 2, pero de izquierda a derecha la numeración me da en el carbono número 5, por lo tanto no corresponde. Igual que para alquenos, ¿qué es lo que hago? Primero coloco la ubicación del carbono, perdón, acá me da en el 1, coloco la ubicación del carbono en el triple enlace, es decir, 1. Les había dicho que el 1 se coloca o no se coloca, no hay ningún problema. En este caso está colocado para hacer una anotación de que encuentro el triple enlace ahí. Evidentemente, la cadena está formada por 6 carbonos, por lo tanto estoy hablando de un hexano, pero como encuentro un triple enlace acá, su nombre cambia a hexino. ¿Sí? Eso en cuanto al primer ejercicio. Vamos con el segundo. El segundo ejercicio, veamos por dónde me conviene la numeración y qué es lo que sucede si lo hago de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si lo hago en esta dirección, es decir, de izquierda a derecha, me quedaría de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si yo tomo en cuenta esta numeración, ¿dónde encuentro mi primer triple enlace? El 3. En el 2. En el 2. En el carbono 2, correcto. Yo lo encontraría en el carbono 2. Pero si yo lo hago en una dirección de derecha a izquierda, ¿en qué carbono encuentro el triple enlace? En el 1. En el 1. Listo. Ahora, me dice que lo encuentro en el 1, por lo tanto, esta sería la relación más cercana al triple enlace. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Determino dónde encuentro mis dobles enlaces y en este caso lo tengo aquí y lo tengo acá. Listo. Por lo tanto, ¿qué es lo que primero hago? Colocar la ubicación de los triples enlaces. Lo tengo en el carbono 1, lo tengo en el carbono 7. La cadena lineal en este caso está formada por 9 carbonos, por lo tanto sería un nonano, pero como tengo acá triples enlaces y tengo 2 triples enlaces, nona de 9 carbonos.
de 2 triples enlaces. E ino, haciendo una referencia que tengo triples enlaces. ¿Sí? Nombre del compuesto 1,7 nonadiino. Continúo. Vamos con el, a ver, este sería el 2, vamos con el 3. El 3 me dice que en este caso yo tengo lo siguiente. Si lo hago en una dirección de izquierda a derecha, tengo 1, 2, 3, 4. ¿Dónde encuentro los triples enlaces? En el 1 y en el 3. Perfecto. Y si lo hago de derecha a izquierda, ¿dónde encuentro los triples enlaces? En el 2 y el 4. ¿Seguros? Sí, de derecha a izquierda sería en el 2. 1, En el 2 y en el 3. 3. 2 y 3, sí. ¿Dónde lo encuentro? 2 y 3. ¿A quién le pertenece este 1 y enlace? 3. Al 2. Al 1 y el 3 sería. Al 1. uno, ¿sí? 1 y 3. Entonces, si lo hago de izquierda a derecha o lo hago de derecha a izquierda, aquí no habría ningún problema, ¿sí? Me quedaría igual en la misma ubicación el triple enlace. Ahora, ubico carbono 1, carbono 3, buta, porque estoy hablando de una cadena de 4 carbonos, di porque tengo 2 triples enlaces, e ino porque tengo triples enlaces, ¿sí? Continuamos. Bueno. Igual que la anterior semana vimos alquenos ramificados, vamos a ver alquinos ramificados, obviamente. Me dice, los alquinos ramificados se nombran como los alcanos ramificados o como los alquenos ramificados, no hay ningún problema, con las siguientes modificaciones. La cadena principal debe contener el triple enlace de ley, igual que alquenos debía contener el doble enlace de ley. Acá exactamente lo mismo, me dice, si existe más de un triple enlace, se escoge, si existe más de un triple enlace, se escoge como cadena principal la que tiene más triples enlaces. ¿Sí? Veamos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Ya tengo yo acá seleccionada la cadena principal, lo voy a seguir encerrando para que no haya tantas confusiones. Y tengo esta. Esta sería mi cadena principal. Esta sería mi cadena principal. Todo lo que quede por fuera de mi cadena principal serían mis radicales. Entonces, ¿qué hago? Nombre de este radical. Etil. Etil, perfecto. Nombre de este radical. Etil. Etil. Por lo tanto, ¿cómo me quedará el nombre? Ubico en qué carbono se encuentra el radical, ¿sí? Acá me dice que yo encuentro el primer etil en el carbono 3. Perfecto, lo ubico. Y acá me dice que encuentro el primer radical, el segundo radical en el carbono número 6, lo ubico. Como los dos son etiles, recuerden, los agrupo. Si tengo el mismo radical, lo agrupo. Y coloco di porque tengo dos etiles, etil porque obviamente es un etil, y coloco la ubicación del triple enlace. 1, octino porque estoy hablando de una cadena de 8 carbonos. Lo mismo con la siguiente. Avancemos. Me dice, voy a señalar toda mi cadena principal, que en este caso ya me la dan numerada. Recuerden, la cadena principal siempre, 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 siempre debe contener al triple enlace o al doble enlace. Entonces, ¿qué tengo acá yo? ¿Qué radical es el que le señalé? Etil. Un etil también, ¿verdad? En este caso solo tengo un radical extra, por lo tanto, ¿qué hago? Coloco la ubicación del radical extra, me dice que acá lo tengo en el carbono 6, no tengo una repetición del radical, por lo tanto va en nombre normal, 6 etil. El triple enlace lo encuentro para el carbono 2, recuerden, este enlace le corresponde al carbono 1, pero el siguiente enlace le corresponde al carbono número 2. Entonces, me quedaría 2. Estoy hablando de una cadena de 7 carbonos con un triple enlace, nombre heptino. ¿Sí? Acá tenemos más ejemplos. De igual manera, ¿sí? Señalo la cadena principal, que de ley tiene que contener el enlace triple.
Todo lo que me quede por fuera de la cadena principal son radicales. Tengo un radical y tengo dos radicales. Nombres del primer radical. Nombre del radical del carbono 4. Etil, tiene 2. Listo. Nombre del radical del carbono 5. Metil. Etil, porque tiene 1. Por lo tanto, ubico entre un etil y un metil. Para escribirlo, ¿quién va primero? ¿El etil o el metil? El etil, por lo que lleva el primero antes que la M. Pero la E antes que la M, correcto. Entonces ubico 4, etil, listo. 5, metil, listo. 2, hexino, porque en el carbono 2 es donde tengo mi triple enlace. ¿Sí? Lo mismo sucede con, con el siguiente compuesto, ¿sí? Todo lo que queda por fuera de mi cadena principal es un radical y tengo 1, 2 y 3. ¿Qué radicales encuentro ahí? 2 metiles y un etil. Perfecto, 2 metiles y un etil, correcto. Ahora, entre el metil y el etil ya habíamos determinado que primero va el etil en orden alfabético. El etil solo lo encuentro 1 en el carbono 5, mientras que a los metiles los encuentro en dúo, ¿sí? En el 2 y en el 7. Los agrupo siempre porque estos son iguales, por lo tanto los puedo agrupar. Y me quedaría dimetil 3 porque en el carbono 3 es donde tengo yo mi triple enlace. Octino porque tengo una cadena de 8 carbonos con un enlace triple. ¿Sí? Sí. Sí. Ahora, no vamos a ver reacciones porque ya lo había determinado desde el anterior semestre que las reacciones las vamos a dejar. Las reacciones son súper complejas y ahí sí que me demoro un montón y desde el anterior semestre tomé la decisión de no dar reacciones. ¿Qué es una reacción? Una reacción de cualquiera de los compuestos que hemos visto hasta ahora es partir desde un compuesto y llegar hacia otro. Por ejemplo, en este caso, si ustedes se dan cuenta en la imagen, estoy partiendo desde un propino, es decir, desde un alquino, y mediante diferentes reacciones llegar a un propano. Sí, es decir, a un alcano, transformar a un alquino en un alcano. ¿Qué se puede hacer? O puedo transformar a un alquino se me fue, lo puedo transformar en un alqueno, perdón, ¿sí? De un alquino a un alqueno, bueno, en fin, no hay problema, esta información era solamente para que ustedes la conozcan, si le quieren echar un vistazo y lo entienden y lo razonan, van a ver que no es muy complicado, pero no está dentro de las necesidades de aprendizaje. Sin embargo, se los sigo dejando ahí para que si alguien tiene alguna curiosidad al respecto, la siga analizando. Vamos con los siguientes temas. Eso en cuanto a alquinos. Si ustedes se dieron cuenta, alquenos y alquinos son bastante semejantes en sus estructuras y en sus propiedades. Ahora sí, vamos con alcoholes. Antes de que entremos a alcoholes, les tengo que dar una clase súper pequeñita de estructuras. Déjenme ver, no nos vamos a tardar en estas estructuras. Ahora, nosotros hemos venido estudiando hidrocarburos de cadena abierta, es decir, lineales.
pero no siempre nos vamos a encontrar con hidrocarburos lineales, sino que en algunas ocasiones y principalmente el próximo semestre que vean bioquímica, ustedes se van a encontrar con hidrocarburos de cadena cerrada, es decir, que forman estructuras. Pongan atención a esto, por favor, porque el próximo semestre sí o sí van a ver hidrocarburos con estructuras cerradas de 5 carbonos o de 6 carbonos principalmente, cuando empiecen a ver carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Sí? Les voy a dar una breve introducción de los hidrocarburos de cadena cerrada. Ahora, me dice, este tipo de compuestos hace referencia a formar ciclos. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es algo que no tiene fin, que no se sabe dónde inicia y no se sabe dónde termina, por eso se denomina ciclo. Ahora, de entre los ciclos más comunes yo encuentro a los aromáticos o a los bencénicos que hacen referencia a la molécula de benceno. Muy utilizada para realizar un montón de procesos orgánicos, que como les digo, lo van a ver el próximo semestre a mayor profundidad en bioquímica. De todos modos, aquí yo les voy a enseñar algunos de los ciclos que ustedes pueden encontrar. Cuando yo hablo de cicloalcanos, significa que el ciclo está formado por únicamente enlaces simples, nada más. Y evidentemente los ciclos van a llegar desde el carbono número 3 en adelante. ¿Por qué? ¿Ustedes piensan que yo podría formar un ciclo con un carbono, sí o no? No, no se puede. No se Nunca, puede, yo nunca. no formo, un carbono es como un punto. ¿Cómo formo un ciclo con un punto? No se puede. ¿Será que yo puedo formar un ciclo con 2 carbonos? Tampoco se puede. Tampoco. ¿Qué es lo que sí puedo formar con con 2 carbonos? Algo lineal, una línea, ¿sí? Una línea en un punto, perdón, un punto de un lado, un punto al otro lado, los uno y voy a formar una línea. Pero, por ejemplo, ¿qué ciclo podrían ustedes formar con 3 carbonos? Triángulo, Un triángulo, perfecto. ¿Con 4? cuadrado, ¿Con 5? un hexágono, Un pentágono. Con 6 pentágono. un hexágono, con 7 un octágono, con 8 un octágono, con 9 un nonágono. Un nonágono. ¿Sí? Y así sucesivamente. Es igualito, igualito, igualito lo que sucede acá. Lo que voy a formar en este caso es ciclos a partir del carbono número 3. Por ejemplo, ¿cómo se van a denominar estos compuestos? Si la estructura tiene 3 carbonos, su nombre será ciclopropano, obviamente. Es decir, voy a determinar a los mismos alcanos anteponiendo la palabra ciclo. Si tiene 4, ciclobutano, 5, ciclopentano, 6, ciclohexano, 7, cicloheptano y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, la fórmula que ustedes ven acá, la fórmula molecular, es una fórmula que sirve solo para que ustedes denoten cómo es que se desarrolla. Pero en realidad yo lo que quiero que ustedes sepan en este caso es la formación de ciclos, porque molecularmente yo sé cómo formar alcanos de 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Sí? Pero en este caso vamos a ver ciclos. Me dice, bueno, en cuanto a las estructuras, igual, tenemos estructuras en 2D que hacen referencia a la unión de cada uno de los compuestos en referencia a una figura geométrica. Cada cambio de dirección significa que estoy teniendo un carbono. Ustedes se dan cuenta, ¿sí? Por ejemplo, nombre de este compuesto. Ciclo hexágono. Perfecto, ciclohexano porque está desarrollado en forma de ciclo y porque está formado con 6 carbonos. Por lo tanto, nombre ciclohexano. Continuemos. Bueno, evidentemente tengo igual otras 2 estructuras que son en 2D, donde me dice que las esferas de color negro representan los átomos de carbono y las esferas de color blanco representan los átomos de hidrógeno, al igual que la estelética, que solamente hace referencia al esqueleto del ciclo. ¿Sí? Y veamos los ciclos que yo puedo encontrar. Con 3 carbonos, evidentemente voy a encontrar el ciclopropano que me forma un triángulo. Con 4 carbonos voy a encontrar el ciclobutano que me forma un cuadrado.
Con 5 carbonos voy a encontrar a un pentágono, nombre del compuesto, ciclopentano, igual que el ciclohexano con 6 carbonos y así sucesivamente, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo nombro a estos compuestos cuando están en una estructura ramificada. Listo. Me dice, regla número 1. En un ciclo alcano con un sustituyente enlazado, es decir, con una ramificación o con un radical, el anillo es el compuesto primario, evidentemente, sin duda, a menos que el sustituyente tenga una cadena más larga que la del ciclo. En este caso, no es necesario enumerar la posición del sustituyente. Es decir, ¿qué es lo que sucede acá? Por ejemplo, si yo encuentro unido al ciclo una cadena muchísimo más larga, significa que en ese caso la cadena más larga será la principal y ya no el ciclo. En este caso, el ciclo vendrá a ser el radical. ¿Sí? Hay que contar el número de carbonos. Repito, si el ciclo tiene más carbonos que los radicales, el ciclo será el elemento principal. Mientras que si alguno de los radicales tiene una cadena más larga que el ciclo, en este caso el ciclo será una ramificación o un radical. ¿Sí? Déjenme ver. Aquí se expresa de mejor manera. Me dice, si el anillo contiene 2 sustituyentes, se los nombra en orden alfabético, igual que los anteriores, ¿sí? La posición 1 corresponde al sustituyente que se nombra primero. Ahora, les voy a explicar, ¿sí? Anden en cuenta que estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos con alcanos, alquenos y alquinos. ¿Qué va a suceder acá? Por ejemplo, para este compuesto, ¿quién será el elemento principal? ¿El ciclo o los radicales? Ciclo. El ciclo, correcto. ¿Por qué? Porque el ciclo está formado en este caso por 4 carbonos, mientras que los radicales, tengo aquí uno formado de un carbono y tengo acá otro formado de un carbono. ¿Sí? Entonces, en este caso, mi cadena principal sería mi ciclo. Todo lo que quede por fuera de mi ciclo será mi radical. ¿Cuántos radicales y cuáles tengo acá en este ejercicio? ¿Cuál? En el ejercicio señalado, ¿cuántos radicales tengo y cuáles son? 2. 2. ¿Cuáles son? Nombre. H3C, H3C. Correcto. ¿Cómo se llaman esos compuestos? Metil. Metiles. Tengo 2 metiles. Porque ¿sí? tienen 1. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ustedes dirán, ¿cómo yo sé en qué posición está cada uno de los metiles? Esa es la pregunta del millón. Ahora, yo voy a numerar los compuestos en una dirección donde me queden más cercanos los radicales. Es decir, en este caso, yo soy quien decide cómo numerar a los carbonos, ¿sí? Si yo coloco la numeración en esta dirección, hagámoslo, por ejemplo, en contra de las manecillas del reloj para el primer compuesto. Voy y tendría 1, 2, 3 y 4, ¿correcto? Por lo tanto, la ubicación me quedaría en el carbono 1, en el carbono 2, estoy hablando de 2 metiles, por lo tanto, dimetil, y nombre del compuesto general, ciclobutano. Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo numero en la siguiente dirección? Déjenme cambiar de color. ¿Qué pasa si yo lo numero en esta dirección? 1, 2, 3 y 4. ¿Dónde me quedarían los radicales en este caso? 3 y 4. En el 3 y el 4 están demasiado lejanos, ¿verdad? Y yo sé, y la regla me dice en todos los compuestos que hemos visto hasta el momento, que yo inicio las numeraciones desde donde más cercanos tenga mis radicales o desde donde más cercanos tenga mis dobles o triples enlaces, ¿sí? Por lo tanto, yo siempre voy a decidir numerar
a los carbonos en una dirección donde me quede más cercano mi radical. En este caso, obviamente, más cercano me va a quedar numerar a este primer radical en el 1 y por consecuencia el segundo me va a quedar a continuación. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejemplo. Listo. En este caso, ¿cómo se llama el compuesto principal y cuáles son los radicales? El ciclo compuesto principal. Listo. Nombre del ciclo. Ciclopentano. Perfecto. Todo lo que me quede por fuera del ciclo serán radicales. Por una coincidencia, vuelvo a tener 2 metiles. ¿Sí? Ahora, ¿cómo piensan que yo debería numerar a este ciclo? El que está en la Igual parte de uno y abajo. Lo numero normal, ¿sí? Si yo Como quiero las el manecillas número del reloj. 1, 2, porque en este caso están seguidos, o 1, 2. A la final me va a dar lo mismo. No hay ningún problema. 1, 2, 3, 4 y 5. Nombre del compuesto, tengo mis 2 radicales en el carbono 1 y en el carbono 2, di porque tengo 2 metiles, ciclopentano. ¿Sí? Veamos el siguiente. Acá, nombre de la cadena principal. Ciclohexano. Ciclohexano, perfecto. Voy a señalar mi hexano. Todo lo que me quede por fuera de mi hexano significa que será mi radical. ¿Qué radicales encuentro ahí? Metil, dietil. Una propil. Tengo un propil y tengo un metil. Ahora ustedes dirán, si tengo 2 diferentes, ¿a quién numero primero y a quién numero segundo? Igual, las numeraciones van en orden alfabético. Si tengo a un metil y a un propil, ¿a quién numeraré primero? Metil. A un metil, porque la M va antes que la P, ¿sí? Es decir, yo tendré aquí mi carbono 1. Pero ¿será que me voy en dirección a las manecillas del reloj? ¿O será que me conviene irme más en dirección en contra de las manecillas del reloj? ¿Dónde me queda más cerca ubicar a mi siguiente radical? ¿A favor de las manecillas del reloj o en contra? En A contra. favor. A Por favor. favor. A A favor. favor. ¿Qué pasa si Siete. yo numero en contra? ¿En qué número me quedará el radical? 5. 5. Por lo tanto, incorrecto, ¿verdad? Porque si yo los numero a favor, me va a quedar en el radical 3, que sería más cercano. Listo, nombre del compuesto. Señalo el primer radical, que en este caso es el 1-metil, el segundo radical, que es el 3-propil, y nombre de la cadena principal, que sería un ciclo hexano. ¿Sí? Déjenme ver, acá tengo exactamente lo mismo. Sí, y bueno, esto son únicamente propiedades. Si ustedes se dan cuenta, se han dado cuenta hasta este momento, tengo exactamente las mismas reglas para todos los compuestos, para todos los temas. ¿Dónde encuentro yo una diferencia? Únicamente en el grupo funcional que estoy tratando. ¿Sí? De ahí en fuera, absolutamente todo tiene las mismas reglas. Vamos con los siguientes ciclos. Listo, vamos con los cicloalquenos. Exactamente lo mismo, ¿sí? El único cambio que tengo acá entre los cicloalquenos y cicloalcanos es que vamos a tener un doble enlace y vamos a tener el cambio de ano por eno. Evidentemente, si tengo un cicloalqueno de 3 carbonos, su nombre será ciclopropeno. Si lo tengo de 4 carbonos, ciclobuteno. De 5 carbonos, ciclopenteno. Y de 6 carbonos, ciclohexeno, y así sucesivamente hasta el infinito.
Ahora analicemos cómo es que los nombro cuando ya están estos con radicales. Me dice regla 2. Si tiene ramificaciones, siempre los carbonos 1 y 2 son los correspondientes al doble enlace. Entonces, en este caso, yo ya no me voy a guiar en si tiene una ramificación o un radical o no. ¿Quién me va a dar la guía para numerar los cicloalquenos? El doble enlace. El doble enlace. Me dice que donde yo encuentre el doble enlace va a ser mi carbono 1 y mi carbono 2. Evidentemente, la dirección siempre seguirá siendo aquella que me quede más cerca el radical. Por eso es que en este caso me queda 1, 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo coloco esta numeración? 1, 2. ¿Dónde me quedará el radical más cercano? Para la primera dirección me queda en el carbono 3 el radical más cercano. Para la segunda, ¿dónde me quedará? 5. En el 5. Por lo tanto, no, ¿verdad? Si me queda en el 5, que sería este, no serviría porque está demasiado lejos el radical, por ejemplo. Entonces acá, X, no funciona así. Bueno, 3, 4, 5, 6. Y de ahí en fuera, la forma de nombrar estos compuestos igualita. Tengo en el carbono 3 y en el carbono 4, 2 metiles en un ciclohexeno. Vamos con el siguiente. Listo. ¿Dónde tendré yo mi carbono 1 y mi carbono 2? En el doble enlace. En el doble enlace, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden, todo lo que quede por fuera del ciclo son radicales, que en este caso tengo 1 y 2. Nombre del compuesto, encuentro en el carbono 3 y en el carbono 4, 2 metiles en un ciclohexeno. Listo. Ahora, para este ejercicio me van a ayudar ustedes con el nombre. A ver. No se Profe, vale. hay una pregunta. Es el mismo. Este sí lo van a hacer ustedes. Les voy a explicar cuando tengo más de 2 dobles enlaces. Sí, me dice, puede tener más de un doble enlace el cicloalqueno. En este caso, se aplican igual las anteriores reglas. Parto desde donde yo decida partir con mis dobles enlaces. Por ejemplo, si yo decido poner a este como 1 y 2, no hay problema. Si yo decido poner a este como 1 y 2, tampoco habría ningún problema porque los tengo en una relación de dobles enlaces en un cuadrado que no habría ninguna diferencia. Sin embargo, acá no tengo ningún radical más cercano como para que me dé una guía. Acá igual, no habría problema si inicié por acá, si inicié por acá, si inicié por acá, no habría ningún problema porque no tengo un radical. Siempre lo que sí es que ustedes deben numerar desde donde empieza el número impar. Por ejemplo, acá lo pondrán 1, 3. Yo sé que el primer enlace está entre 1 y 2, pero siempre se coloca el impar, porque yo inicio con el impar. Pero, por ejemplo, el segundo ciclo, ¿dónde inicia? En 3, ¿verdad? No inicia en 4. Por lo tanto, por eso es que me queda 1, 3, ciclo butadieno, igualito que los alquenos. Para el siguiente, por ejemplo, también inicio en el 1, termino en el 2, solo coloco el impar. El siguiente, inicio en el 3, termino en el 4, solo coloco el impar. El siguiente, inicio en el 5, terminó en el 6, pero solo coloco el impar. ¿Qué pasa si yo tuviese acá otro enlace? ¿Qué número tendría que poner a continuación del 5? 6. No. ¿Qué 7. número? Por ejemplo, si yo tengo este compuesto,
Es un octano. No se ve muy bien, pero es un octano. 1, 2. A ver, 1, 2. ¿Cómo se llamará este compuesto? Les escucho. Tetra. Octa. Tetra. Todo, desde el principio. ¿Cómo nombro el compuesto? Tetra. Desde ahí no empiezo. Ciclo, octa, Desde ahí no penta empiezo. y eteno. 1,3,5,7. 1,3, 3,5, 5,7, 7. Ciclo. ciclo. Octa. Tetra. Ajá. Eno. Perfecto. Ciclo, octa, tetra. A ver. Trae. ¿Dónde te llevas al bebé? Dile que después le tiras 1, 3, 5, 7. Perdón, tetraeno. Ciclo, octa, Tetraeno. Tetraeno. eno. ¿Sí? Listo. A eso me refería. Acá igual y acá igual. Ahora, bueno, acá sí yo tengo un ciclo con radicales que están acá y están en el carbono de acá abajo. ¿Desde dónde Profe, empezarían la repítame la numeración de los anterior. ciclos? Profe, 1 y repítame la 3. anterior. ¿El anterior cuál? El que está ahí afuerita. El que está dibujado. Sí. Este es un octeno. Un octeno con 4 dobles enlaces. Les decía que ¿cómo nombro a este compuesto? Lo nombro primero con la numeración. ¿Dónde encuentro el doble enlace? En el carbono 1, en el carbono 3, en el carbono 5 y en el carbono 7. ¿Sí? ¿Cómo sería el nombre del compuesto? Evidentemente siempre inicio con la palabra ciclo, seguido del nombre de la cadena que forma el número de carbonos. En este caso sería octa porque son 8 carbonos. Tetra, porque díganme ustedes por qué colocaría luego la palabra tetra. Porque hay 4. Porque hay 4 Cuatro enlaces. enlaces. Perfecto. Y finalmente, ¿con qué terminaría el nombre? Eno. Con eno, ¿por qué? Tiene doble enlace. Porque El tengo nombre del dobles compuesto. enlaces. Entonces, nombre del compuesto 1,3,5,7 ciclo octa tetra eno. ¿Sí? Ahora, Sí. vamos con el siguiente compuesto. Les preguntaba, para este compuesto, ¿desde dónde iniciarían ustedes la numeración? Desde el carbono, desde el primer radical, que sería la parte de arriba. ¿Desde acá? Sí. Veamos. Pero da igual, 1, profe, también si se le va al Sí, da revés. ¿no? igual. 2, 3. 3, 4, 5. Veamos desde el otro lado. Es decir, desde acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Está más lejos. El ¿Qué segundo lado está radical. más lejos? ¿A favor o en contra de las manecillas del reloj? A favor. A favor. Entonces, ¿lo numero a favor o en contra? Por favor. A Favor. favor. A favor, Favor. porque en contra me queda más lejos el El siguiente segundo radical, ¿sí? Ujú. Y, profe, y para arriba no se hace. No se puede. Para arriba, es decir, así. Déjenme cambiar de color porque ahí ya no se nota. Así, 1, 2, así. Ajá. 3, 4, 5. Igual. Queda lejos. Sí, también, o lo podrían hacer al revés, igual. 1, 2, 3, 4, 5. Hay algunos compuestos que son un espejo. Desde donde lo pongan, siempre me va a dar el radical en el mismo número de carbono. No hay ningún problema. El problema es cuando el compuesto no es espejo y sí me cambia la ubicación. Como ustedes pudieron ver acá, si lo numero de un lado o de otro lado, no me cambia la numeración, pero por ejemplo, si cambio de dirección, sí me cambia la numeración.
Entonces no habría ningún problema. Tienen que buscar únicamente la numeración donde pase por mi doble enlace y donde tenga más cerca mi radical. Bueno, en este caso, nombre del compuesto 1,3, voy a dejar solamente la numeración con la que decidimos quedarnos. Sí, 1, 3, ciclo pentadieno. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Lo número, ¿sí? En el carbono 1 y 2, perdón, en el carbono, sí, en el carbono 1 y en el carbono 3 tengo a mis metiles, que son mis radicales. Por lo tanto, sería 1,3 dimetil y continúo con mis dobles enlaces en cuanto al ciclo. Y lo tengo igual en el carbono 1 y 3, ciclo pentadieno. No se olviden de esta partecita, ¿sí? De nombrar cuántos dobles enlaces tengo en la estructura. Listo. Primero, ver. Tienen que nombrar a los siguientes radicales que están viendo en pantalla. Tenemos 1, 2, 3 sin ramificación y el cuarto tiene una ramificación igual, sencilla. Por favor, tómenle una captura. Profe, ¿puede regresar en la anterior para hacerle una captura, por favor? Ahí está. Esperar un ratito, profe, por favor. Y ahí está la tarea. O sea, pongamos en el primero un ejemplo sería que estamos hablando de un ciclo Hexaeno. hexaeno, pero sería en este caso ciclo hexadieno, ¿no es cierto, profe? Porque tenemos dos Correcto, dobles. pero ahí le hace falta algo, numeración. 1.3. 1,3 ciclo hexadieno, correcto. Sí, tienes razón. Y así sucesivamente los siguientes. Ok. Ay, de versito. ¿Será que hay una diferencia en los cicloalquinos? ¿Cuál será la diferencia que encontramos para Tiene los triple enlace. cicloalquinos? Triple enlace. El triple enlace, de ahí exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Por lo tanto, Y ya el eno cambiaría por ino. por Igual, ino, la terminación. exactamente las mismas reglas. Por favor, copien la segunda tarea. Primera no la copié, pero Ya les pongo. Ahí está la primera. Listo, la primera, ya les pongo la segunda. Ahora, mientras que la copian, los ciclohexanos son estructuras muy utilizadas en la parte de plásticos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el plástico es maleable. ¿Qué es lo que sucede con los enlaces? Mientras más enlaces tiene una estructura, es mucho más inestable. Mientras menos enlaces tiene una estructura, es mucho más inestable. Es por eso que los alcanos son las estructuras más estables dentro de los compuestos orgánicos, mientras que los alquinos son las estructuras más inestables
dentro de los compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque los alcanos comparten un enlace sigma, mientras que los alquenos comparten un enlace sigma y un enlace pi, y los alquinos comparten un enlace sigma, pi, pi. ¿Sí? Es decir, por eso es que se utilizan más a los alquinos en estructuras que deberían ser más maleables. En este caso, los plásticos. Todos los plásticos que ustedes puedan imaginar tienen estructuras de alquinos. Estamos, ¿puedo cambiar ya de presentación? Sí. Ajá, sí. Por eso Eso va a quedar como tareas en 2. esas dos, veamos qué más hay. Ay, profe. Pero esta semana nos ha puesto mucho menos tiempo. ¿La tarea? Sí. No, la tarea quedó activada desde la anterior semana. Sí, y se acabó hasta ayer en la noche nomás. Ah, bueno, que la hayan terminado tarde, ya, bueno, eso sí no es mi culpa. A ver, vamos con los siguientes grupos, ¿sí? Hemos terminado todo lo que tiene que ver con alcanos, alquenos, alquinos. Ahora, necesito que esa parte la guarden en cuanto a las reglas, porque como les decía, las reglas van para todos los grupos funcionales exactamente igual. Para todos los grupos funcionales. La diferencia radica en dónde yo encuentro el grupo funcional y la forma de nombrar, evidentemente. Ay, no guardé la. Bueno, ya no hay problema. En dónde yo coloco el grupo funcional y cómo nombro a ese grupo funcional. Si ustedes se han dado cuenta, esos son los únicos cambios que se van dando. La estructura y el nombre. Pero de ahí las reglas son exactamente las mismas. Por eso yo les había dicho, necesito que ustedes aprendan alcanos y alquenos súper bien, porque de ahí lo demás va solo y va en exactamente el mismo proceso. ¿Sí? Vamos con alcoholes, que es el primer grupo funcional como tal. ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla? Creo que sí. Listo, por ahí pongan un ojo, por ahí pongan un nuevo tema, pero empezamos con alcoholes. ¿Sí? Me dice. Podemos Yo tenía anotado los considerar, alcoholes al inicio. me decía Orly, Que el anterior le tenía como título alcoholes. no. A ver, ¿cuál es el Siempre grupo como. funcional de los alcoholes si les tomé en la prueba? H. ¿Hemos visto alguno H de momento? No. No, Por lo solo tanto, con no el hemos visto alcoholes aún. Cuidado, me hagan tomarles otra vez la lección. No, profe. A ver, empezamos con alcoholes. Me dice, podemos considerar los alcoholes como procedentes de los hidrocarburos alifáticos mediante sustitución de átomos de hidrógeno por el grupo funcional o hidroxilo o H. Por otra parte, los llamamos monoalcoholes o polialcoholes si posee un solo grupo OH o varios, respectivamente. En este último caso se intercalan los prefijos di, tri, tetra, penta, en fin, los mismos prefijos que hemos visto de momento, para indicar el número de grupos OH que pertenecen a la estructura que estamos analizando. La fórmula general de un monoalcohol es ROH, siendo R la cadena de carbonos y OH el grupo con el que estamos manejándonos, en este caso, un hidroxilo. ¿Sí? Listo. Déjenme hacer más pequeñito este cuadro. Listo. Me dice, para la nomenclatura de los alcoholes debemos tener en cuenta que el nombre del alcohol se deriva de la cadena más larga que posee el grupo H, igualito que para alquenos y alquinos. La cadena debe contener el OH, así como para alquenos la cadena debía contener el doble enlace y para alquinos la cadena debía contener el triple enlace. Sí, en este caso de ley tiene que contener el OH. Llama. La terminación obviamente se va a dar en ol. Igual, recuerden, un alcohol, la terminación en este caso se va a dar en ol. ¿Sí?
Ya no tengo terminación en enano, no tengo la terminación en eno, no tengo la terminación en nino, sino en este caso la voy a tener en ol. La posición del grupo funcional se determina cuando se comienza a numerar por el extremo de la cadena más próximo a lo H. ¿Sí? Igual que en alquenos, igual que en alquinos. Yo numero a la cadena desde donde más cerca me quede mi OH. Siguiente, me dice, los sustituyentes se nombran de la forma acostumbrada procedido al nombre del alcohol, igual que los radicales anteriores. Estos son algunos ejemplos de los nombres de alcoholes. Debemos mencionar que hay dos tipos de manera de nombrar a los alcoholes, por su nombre común o por una nomenclatura IUPAC. Empecemos. La molecular es igual que la de alcanos, pero le retiro un hidrógeno y le aumento un OH. No vamos a ver eso, vamos a ver la común y la IUPAC. Me dice que igual, parto desde tres carbonos. El nombre común será primero la palabra alcohol, seguido de el nombre de la cadena terminado en ílico. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si tengo un trabajo con 3 alcoholes, el nombre será alcohol propílico. Si lo tengo con 4, alcohol butílico. Si lo tengo con 5, alcohol pentílico. Y si lo tengo con 6, ¿cómo me quedará? En nombre común. Alcohol exílico. ¿Con 7? Etílico. Alcohol pentílico. ¿Con 8? Octílico. Octílico. Alcohol octílico, ¿sí? Listo, vamos a la IUPAC. Anonílico. ¿Qué pasa? La IUPAC es mucho más sencilla y es con la que nosotros nos vamos a manejar. Me dice que pongo el nombre de la cadena principal terminada en ol. Por ejemplo, si tengo 3 propanol, si tengo 4 butanol, si tengo 5 pentanol, si tengo 6, ¿cómo me quedará? Si tengo 6, Hexanol. si tengo 7, Hectanol. 8. Octanol. Octanol, 9, nonanol, ¿sí? Y así sucesivamente. Listo. Me dice, bueno, la forma de representar a las... Una pregunta. El IUPAC. ¿El IUPAC? Sí, IUPAC significa. ¿El IUPAC qué significa? Sí. IUPAC es una entidad. A ver, ¿cómo se las explico? Listo, ya sé cómo se las voy a explicar. Para el castellano, para el español, tenemos a la Real Audiencia de la Lengua Española, ¿sí? Es la entidad que rige las reglas de ortografía, bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con la parte literaria o ortográfica, gramática, en fin, de todo lo que es el español o el castellano, como Es lo como el quieran sistema llamar. de medida entonces, sistema internacional inglés. Más o menos así. Exactamente. IUPAC Listo, profesor. es una entidad que me rige las reglas ortográficas de la química orgánica y de la química inorgánica, ¿sí? Listo. No me acuerdo si vimos el anterior semestre en inorgánica nomenclatura IUPAC. Me parece que sí. Sí, Bueno, en fin. se dio algo por ahí. Bueno, en fin, el IUPAC es la entidad que me rige y me dice, a ver, si usted quiere nombrar a un alcohol, me tiene que poner el nombre de la cadena y la terminación en ol. Esa es la regla de IUPAC. ¿Sí? Es sencillamente una entidad que me da reglas para nombrar a los compuestos. Eso es todo. Vamos con el primer ejemplo que tengo acá, que es el propanol. Me dice, el grupo funcional es un alcohol porque el nombre termina en ol. Cuando observamos Listo, el profe, prop, muchas gracias. de nada. Cuando observamos el prop, lo asociamos con 3 carbonos. El número de inicio nos indica la posición del grupo H, por lo que la figura en este caso me queda de la siguiente forma. ¿Sí? Me queda CH3, CH2. Si yo estuviese hablando de un alcano, es decir, de un propano, ¿cómo me quedaría la estructura?
¿Cómo me quedaría el alcano? En esta misma estructura. Me quedaría CH3, CH2, CH3, ¿verdad? En este caso yo ya no tengo esa estructura porque ahora sí voy a cambiar la parte principal del compuesto, porque yo ya estoy aumentando un grupo extra a la estructura principal. Es decir, yo lo que voy a hacer en este caso es eliminar un hidrógeno para que en el hidrógeno que eliminé se quede la sustitución del grupo que estoy tomando, que en este caso es 1H, ¿sí? Por lo tanto, me quedará CH3, CH2, CH2, OH. ¿Estamos claros? Puede volver a repetir, profesor. Listo, déjenme, les anoto de una vez la... En un alcano, ¿cómo se escribe al propano? Recuerden, CH3, CH2, y CH3. Yo tengo ahí saturados todos mis carbonos. Todos los carbonos tienen 4 hidrógenos o 4 enlaces. Ahora, en este punto, yo ya no necesito a un alcano, sino que necesito trabajar con un alcohol. Para yo trabajar con un alcohol, necesito sí o sí colocar el grupo funcional, que en este caso es el OH. Pero ¿cómo coloco a ese OH si se supone que yo ya tengo saturada mi cadena? Lo que sucede es lo siguiente. Se elimina a un hidrógeno y se lo sustituye por el grupo OH, que me queda de la siguiente manera. CH3, CH2, CH2, porque recuerden, necesito eliminar un hidrógeno para que ingrese ahí el OH y OH. ¿Sí? Pero ya no lleva enlace, profe. Eso le iba a preguntar. Usted ahí le pone un enlace y arriba no tiene. Si gustan lo ponen y si no, no lo ponen. No hay ningún problema. Pasa que cuando ya las estructuras están bien definidas, no es necesario colocar enlaces en los radicales. En las cadenas principales sí. No sé si se dieron cuenta antes cuando estábamos viendo los ciclos. Sí, eso me di cuenta. No Los tenían ejercicios radical. anteriores que usted nos mandó, habían unos que no tenían enlace. Correcto. Eran, no tienen el enlace, pero solo en el radical. En la cadena principal. en este caso eran sí o dos. sí va el enlace. Si usted A pesar de que gusta, no tenían el si usted gusta, le coloca el enlace acá y si no, no hay ningún problema, no le coloca. Ya se sabe, se sobreentiende que para unir, yo ya sé que disminuí un hidrógeno, porque lo veo acá, y coloqué el OH. Lo que estaría súper mal es poner acá CH3 OH. Imposible, porque estoy sobresaturando, ¿sí? ¿De dónde se está agarrando el OH si ese H3 ya está cerrado? Imposible, no se puede, ¿verdad? Por lo tanto, de ley tiene que estar este 2. O sea, profe, no es necesario tachar como usted. Es necesario, perdón, no le escuché. Sí, profe. O sea, ¿no es necesario tachar o sí? Porque pongamos en el ejemplo que usted nos puso ahí en la parte de arriba, ya está como que eliminado, ¿no es cierto? Y Exacto. por ende ya está el OH. Ya, pero pongamos, si usted nos mandaría a hacer algún deber la próxima semana, ¿tendríamos que tacharle o no es necesario? Automáticamente ya sabría así. No tendrían que tacharle porque ya se sobreentiende. Le taché en este caso acá porque esto es un alcano. Ah, ya. Y quería que ustedes vean que aquí disminuyo menos un hidrógeno para que ingrese mi OH. Por eso ¿Y cómo explicaría ahí que está compuesto, profe? Por por 3 carbonos, 8 hidrógeno y un oxígeno. ¿Cómo podría ir? Tal cual usted cuenta el número de carbonos y el número de hidrógenos. Yo tengo 1, 2, 3 carbonos, tengo 3
5, 7, 8 hidrógenos y un oxígeno. Esa es la composición. O lo Listo, que profe, podría gracias. también colocar es, tengo 3 carbonos, tengo 7 hidrógenos más un grupo H. Al final siempre le tiene que dar la totalidad de los carbonos y de los hidrógenos, como quiera que lo quiera colocar. ¿Sí? Avanzamos entonces. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Déjenme ver si les doy las estructuras en cuanto a la posición. En cuanto a la posición, no vamos a trabajar con estructuras, pero sí vamos a trabajar. Es decir, esta parte no. Sí vamos a trabajar en la posición de carbono, pero no en la posición de ubicación. Listo. Ahora, yo en este momento empiezo con ya ejemplos de los compuestos, ¿sí? Les voy a enseñar a escribir y a desarrollar al 2-propanol. Si les dice 2-propanol, ¿qué piensan o cómo piensan que se desarrolla la estructura? ¿Por qué el 2? ¿Qué significará ese 2? En el carbono 2 está el OH. Perfecto. Que En el tiene, carbono 2 está el OH. Perfectísimo. Propanol hace referencia a que estoy trabajando con un compuesto de 3 carbonos y en su estructura tengo un OH, por eso es que termina en propanol, ¿sí? Vamos, ¿qué es lo que me dice la teoría? Me dice, es un grupo alcohol por la terminación en ol, obviamente. Este grupo alcohol está ubicado en el carbono 2. Ahora vamos a aprender cómo es que se desarrolla el 3-metil 1-propanol. Si yo hablo de 3-metil, ¿me refiero a qué? ¿Por qué el 3-metil? porque en el 3 tiene el radical. Perfecto. Es exactamente lo mismo que los anteriores ejercicios. Si ustedes se dan cuenta, son las mismas reglas. No voy a cambiar absolutamente ninguna regla de aquí en adelante para todos los grupos funcionales, ¿sí? Entonces, me dice, en el carbono 1 se encuentra el grupo H, obviamente. No hay ramificación, hay ramificación en un metil para el carbono número 3. Ahora, acá, la numeración, igual que para alquenos y alquinos, inicia desde donde yo encuentro mi grupo funcional más cercano. En este caso lo tengo terminal, por lo tanto la numeración iniciará desde allí. 1, 2, 3, 4, 5. Me dice que todo lo que quede fuera de la cadena principal, que en este caso es esta, será mi radical. Y siempre empiezo nombrando al radical. No se olviden, el radical es el nombre y la cadena principal siempre va a ser el apellido. Así lo tomamos, ¿no? Me dice CH3 está en el carbono 3, por lo tanto escribo 3-metil 1-propanol, porque en el carbono 1 es donde encuentro mi OH. Ahora, como les decía, si gustan escriben el 1 y si no, no hay ningún problema. Pero a partir de que si el compuesto, si el grupo funcional está en el carbono 2, si de ley lo tienen que escribir. Ok, Marina, no se preocupe. Marina, cuando tome lista, chicos, ayuden, háganme en acuerdo de ponerle a Marina en lista, ¿sí? Déjenme ver qué otros compuestos siguen. Profe, usted como dice, ¿no es cierto? Pongamos antes, empezábamos nosotros por el doble enlace y la numeración de los carbones. En este caso tenemos que empezar por el OH o por el alcohol. Exactamente, en este caso tienen que empezar por el OH. Listo, esto ha sido todo en cuanto a alcoholes con alcanos. A partir de ahora vamos con alcoholes con alquenos y también vamos a tener alcoholes con alquinos, ¿sí? Pero primero vamos a tener el receso antes de que ustedes siento que se les va a volar la cabeza. Ya me ¿Qué duele la come cabeza. que adivina, profe? Así que, a ver, son... Como que no está viendo, profe, nosotros la clase. Ya me duele la cabeza. Uy, y nos falta, no saben todo lo que nos falta. Todo lo que me dieron en lección, todo eso nos falta ver todavía. Recién estamos en alcoholes. Llévame Dios. A ver,
vamos a tomar el receso. Son, déjenme ver la hora. 3:25. 3:45 vuelven, ¿sí? Ya, Por profe, favor. gracias. Listo. Gracias, profe, No gracias. se vayan a salir, por favor. Gracias. He grabado. Listo. Entonces, vamos con la estructura que estábamos viendo. Me dice, todo lo que tengo fuera de la cadena principal será un radical. En este caso, el 2-metil. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer la numeración. Tengo 1, tengo 2 y tengo 3. En este caso sería indistinto si lo hago de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Sí, no habría ningún problema. Vamos, me quedaría en este caso, en el 2 tengo un metil y en el 2 tengo a mi propanol, ¿sí? Lo mismo sucede con el siguiente ejercicio. Tendría yo acá mi cadena principal, pero en este caso sí es importante por dónde empiezo la numeración. Debería yo empezarla desde acá porque me queda más cerca el OH, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Entonces tendría yo aquí como extra a este compuesto que sería un metil en el carbono número 2 y en el carbono número 2 de igual manera tengo al OH. Como estoy hablando de 4 carbonos, butanol. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo 2 OHs en una misma estructura? Acá yo no tengo radicales, es decir, todo esto sería mi cadena principal, pero voy a denotar dónde es que se encuentran ubicados estos OHs y los tengo en el carbono 1 y en el carbono 2. Voy a hacer exactamente lo mismo que con los anteriores compuestos. 1,2 etanodiol, ¿sí? Si tuviese 3 sería triol, si tuviese 4 tetraol, 5 pentaol y así sucesivamente. Nombre común conocido de forma comercial, etilenglicol, ¿sí? Es el nombre conocido de forma comercial, no lo tienen que aprender. Bueno, vamos, conozcamos dónde y cuándo tengo yo alcoholes primarios, secundarios y terciarios, que lo mismo va a suceder con los otros compuestos. Yo tengo un alcohol primario cuando en su estructura tengo únicamente la unión de un radical, ¿sí? Tengo un alcohol secundario cuando en su estructura tengo la unión de 2 radicales y tengo un alcohol terciario cuando en su estructura tengo la unión de 3 radicales. Esto es igual que los carbonos primarios, secundarios y terciarios que ya habíamos estudiado antes. Esto ya lo vimos. Bueno, acá encuentran algunas de las propiedades y las reacciones que realmente no, ya les había comentado que no vamos a ver, pero que si ustedes tienen algún tipo de curiosidad, lo pueden ver.
Vamos a las aplicaciones que sí son importantes. Me dice, se utiliza como disolvente de sustancias orgánicas, como por ejemplo aceites, grasas, resinas, microcelulosas, perfumes y alcaloides. El dietil éter es el más importante y es conocido como éter. Se usó durante muchos años como un anestésico general. Bueno, el éter es una estructura que más bien la vamos a estudiar cuando veamos éteres, pero hace muchos años en la guerra, en las guerras mundiales, se trabajaba un éter en una estructura alcohólica. Sí, por eso es que se lo conoce acá con los alcoholes. Tenemos las propiedades. No. A ver, aquí me estoy saltando algo. No. Listo. A ver. Vamos con la siguiente tarea de esta semana. Otra más. Vamos a ver más y un grupo más. No sé si vayamos a ver un grupo más. A ver, pero bueno, les digo la tarea de esta semana. Lo que van a hacer es colocar 5. No, yo les voy a dar los compuestos que ustedes van a formar. Van a ser 2 escribiendo todos, no, solo 3 ya, para que no me digan que les mando mucho deber. A ver, ustedes van a desarrollar las siguientes estructuras. Anoten, por favor. Mejor se los anoto yo. Van a ser el 2,3 dietil 6. Pero no está compartiendo, profe. No les estoy compartiendo, les estoy enviando al chat. A ver, 2,3 dietil, 6 metil, 8 propil. 8 propil 1. 1 nonanol. Listo, ese es el primer ejercicio que van a hacer. El siguiente. Van a ser el 3,4,5. 3,4,5. Penta, no. Hexanol. Hexatriol. Y vamos con un alqueno. Van a ser el 4,6 hepten 2-ol. Listo. Esos son los 3 alcoholes que van a hacer para esta semana. Listo. Vamos con el siguiente. Alcoholes, estamos hasta aquí claros, ¿sí? Bueno, espero que sí. Vamos con los éteres. Me dice, los éteres son compuestos en los que un átomo de oxígeno está enlazando a 2 grupos alquilo o arilo mediante la siguiente estructura. Radical, oxígeno, radical. Ya lo habíamos visto antes. O grupo arilo, oxígeno, grupo arilo. A la final todo es lo mismo. Son cadenas de carbono. Una cadena de carbono unida por un oxígeno, otra cadena de carbono.
Me dice, pueden considerarse como derivados de los alcoholes, por eso es que el ejemplo que les ponía antes hacía una referencia a que se lo utilizaba como alcohol, pero en realidad es un éter. Me dice, puede ser considerados como derivados de los alcoholes o de los fenoles en los que se ha sustituido el átomo de hidrógeno del OH por un grupo alquilo o arilo. Es decir, yo antes tenía en una estructura de alcoholes el radical o la cadena de carbonos terminada en un OH, pero en este caso lo que va a suceder es que el OH se va a transformar, voy a eliminar este hidrógeno y en la eliminación de este hidrógeno me permite unir a una nueva cadena. Por eso es que me queda cadena de carbonos, oxígeno, cadena de carbonos. Se denominan con los nombres de los grupos de la cadena de carbonos que estemos realizando según su orden alfabético más la palabra éter. Listo. Y comenzamos. Me dice, la nomenclatura IUPAC para el grupo éter los nombra cambiando la terminación hilo por oxi en el alquilo sustituyente. Por ejemplo, vamos a ver. Según la nomenclatura IUPAC, yo tengo las dos siguientes estructuras. Si yo sé que un éter une a dos cadenas de carbonos, en esta estructura, ¿qué cadenas estoy uniendo? Segunda cadena, la segunda está uniendo un carbono. Tengo yo ahí dos cadenas de carbonos unidas por un oxígeno. ¿Qué cadenas tengo? Es por eso que hay hombres que tienen problemas. Como la del video. Observen la estructura. ¿Qué cadenas tengo allí? Tengo dos. Una cadena de 4 carbonos unida por un oxígeno a una cadena de un carbono. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Ahora, veamos lo que me dice. Voy a unir a estas dos estructuras mediante, y bueno, voy a elegir a la cadena principal como la cadena más larga. En este caso, la cadena más larga es aquella que está formada por 4 carbonos. Por lo tanto, número 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Listo. Una vez tengo numerada la cadena más larga, que en este caso será la cadena principal, voy a determinar desde qué carbono se está uniendo la otra cadena mediante un oxígeno, y en este caso está sucediendo eso por el carbono 2. Por eso es que yo tengo 2 met, haciendo referencia al metano, oxi, porque me dice que según la nomenclatura IUPAC voy a cambiar la terminación hilo, que sería el radical. En este caso, yo sé que el radical aquí es el metil o metilo, como lo quieran llamar. Pero lo que me dice la nomenclatura IUPAC es que voy a cambiar la terminación de hilo por oxi. Por eso es que me queda metoxi y al final el nombre de la estructura principal, que es un butano. ¿Sí? Vamos con el otro ejercicio. El otro ejercicio, ¿qué cadenas está uniendo? Les escucho. Igual 2. Perfecto, 2. ¿Cuáles? La cadena principal que vienen a ser los carbonos y la cadena de oxígeno con unión de un carbono. Perfecto, yo tengo 2 cadenas acá. La primera es una cíclica. Nombre de la cadena cíclica. Hexeno. Tengo al hexeno, perfecto. Bueno, en realidad tendría al 1,3,5 hexeno. Hexatrieno, eso es lo que tendría. Pero esta estructura se la conoce comúnmente como un benceno. Es una estructura de 6 carbonos que tiene intercalado un doble enlace en cada uno de los cambios de carbono, ¿sí? Se conoce como hexeno. Este es el hexeno. Váyanlo conociendo y familiarizándose con este compuesto porque lo van a ver de forma muy común. Se llama benceno, ¿sí?
Entonces, yo estoy uniendo a un benceno y a un metil. En este caso, entre el benceno y el metil, ¿quién será la cadena principal? ¿El benceno o el metil? Ese no. El benceno porque tiene Benceno. 6 carbonos, mientras que el metil apenas tiene 1. Por lo tanto, exacto, el benceno sería mi cadena principal. Cuando yo tengo un benceno o una parte cíclica, habíamos ya visto que se empieza a enumerar desde donde yo disponga la numeración. Es decir, desde donde me quede a mí más favorable mi grupo funcional o mi radical. En este caso, obviamente me va a quedar desde acá. Por eso es que ustedes no ven ninguna numeración, porque yo ya sé que está ahí desde el 1. Y listo, empiezo por el radical, como siempre. Los radicales siempre van a ser el nombre de la estructura y la cadena principal siempre va a ser el apellido. Ya lo habíamos determinado de esta forma en todos los compuestos. Entonces, el radical que tengo en este caso es un metil o un metilo que me dice que para UPAC lo voy a transformar por la terminación oxi, es decir, metoxi, finalmente seguido de la cadena principal, que en este caso es un benceno, metoxi-benceno. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Bueno, la nomenclatura de UPAC es esta. Nosotros no nos vamos a manejar con la nomenclatura UPAC, sino que nos vamos a manejar con la tradicional que les voy a explicar a continuación. La nomenclatura tradicional, aquí está, me dice lo siguiente. Voy a escribir a la estructura con el nombre alfabético más cercano, seguido de la siguiente estructura con el nombre alfabético más lejano, terminado en la palabra éter. Es decir, yo lo que voy a hacer es escribir por ejemplo, si yo tuviese a un propil y a un etil unidos por un oxígeno, ¿cómo me quedaría el nombre? Ahora, todas estas estructuras las voy a tomar como si fuesen un radical, por eso es que terminan en il, ¿sí? Repito, si yo tengo a un propil y a un etil, ¿cómo me quedaría el nombre? ¿Cómo me quedaría el nombre? Repito. Les voy a dibujar la estructura, ¿sí? Me dice, a ver, me está diciendo que voy a unir a un propil y a un, perdón, a un etil y a un propil, ¿sí? Butil y propil era, pues. Butil y propil era. Sí. Bueno, entonces voy a dibujar a mi butil o a mi propil, como guste. Primero voy a dibujar a mi propil, ¿sí? Tendría CH3, CH2, CH2, oxígeno, CH3, perdón, CH2 aquí sería, estoy sobresaturando. CH2, CH3. No. CH2, a ver. Déjenme borrar. CH2, CH2. Y finalmente CH3. ¿Cuál sería el nombre de este éter? ¿Qué tengo yo aquí? Les escucho. Sí. ¿Un qué? Propil. Un propil, perfecto. ¿Qué tengo yo acá? Butil. Un butil. Si yo les digo que el nombre de los compuestos para éteres se desarrolla en orden alfabético, terminado en la palabra éter, ¿cómo me quedará el nombre de este compuesto? No estaba
Butil, propil, no sería. Exacto, listo. Butil, propil, ¿qué más? Éter. Butil, propil, éter. Listo. Vamos con otro ejercicio, ¿sí? Yo les voy a poner la estructura y ustedes me van a decir el nombre. Listo, nombre del compuesto que están viendo en este momento. Pentil, Perdón, ¿me repite por favor? pentil, Pentil, éter. pentil, revísele bien. Pentil, ¿qué más? Metil. Metil, ¿qué más? Éter. Éter. Listo. Vamos con otra estructura, ¿sí? Esta sí la voy a dibujar. Iba a decir, a ver, no entiende que yo veo la cosa y no puedo hacer la cosa. Ahora ya veo la cosa. Entonces no te preocupas, te va. Sí, ¿cómo supiste? Nombre del compuesto. Propil, Propil, ¿qué dos compuestos estoy uniendo ahí? ya, sería butil, Yo no tengo ahí un butil, tengo un compuesto de 4 carbonos, sí, pero ¿cómo se llama ese compuesto? Si lo tengo en ciclo, ¿cómo se llama? buti, oxi. ¿Cómo Profe, se llama este compuesto? Solo este, ¿cómo se llama? Con el ciclo primero, profe. Listo, nombre. ciclo, Ciclo, butil, Ciclo oxibutil. ¿qué más? ciclo, butil. Ciclobutil, ¿qué más? Propil, éter. Propil, éter. Listo, vamos con otro. Déjenme ver si les hago un ciclo. No, vamos con uno normal. Ustedes, por favor, no se olviden de escribir bien los nombres, porque así con minúsculas no se escriben, ¿sí? Es más, yo estoy cometiendo un error. Ahí sí. Listo, nombre del compuesto que encuentran ahí. Pentil. Nombre del compuesto. Primero tienen que poner Etil. tienen que ordenar cuáles son los dos compuestos que estoy uniendo. Y de ahí ordenarlos de forma alfabética. ¿Cómo me Etil, queda el pentil. nombre? Listo. Etil, pentil, éter. ¿Sí? Los éteres son una de las estructuras más sencillas de nombrar y de formar realmente.
¿Estamos claros hasta aquí? En cuanto a los éteres. ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo. Siempre van lineales. ¿Lineales o cíclicos? Siempre Una yo de las voy a dos. unir un ciclo, puedo yo unir dos ciclos, puedo yo unir dos lineales, puedo unir un ciclo y un lineal, no hay ningún problema, siempre y cuando los dos, siempre y cuando yo una dos compuestos, dos radicales. Ramificados, no. Ramificados siempre, eso sí. Listo, vamos con los siguientes. Lo que van a llevar de deber son los siguientes compuestos. A ver. Van a unir el benceno, bencil, sería aquí. El bencil, heptil, éter. Van a unir al metil, octil, éter. Y van a unir al ciclo pentil, ciclo pentil. Listo, van a unir al ciclo pentil, pentil, éter. Listo. Copie, por favor. Copie las actividades que van a hacer para esta semana. De una vez les voy a colocar acá los ejercicios para subírselos a la plataforma. Y que ahí de una vez ustedes vayan viendo sus actividades. Porque supongo que ustedes ya saben que tienen que presentar el portafolio digital, ¿no? Chicos, ¿les informaron ya que tienen que presentar el portafolio? Solo leímos un correo que nos enviaron, profe. Pero ahí en nos enviaron que hay un archivo, un Word. No supongo que tenemos que llenar eso. Hoy tuvieron clase con la profe, déjenme ver. Ya les digo con quién. Con. Déjenme ver. Ustedes les toca con la profe. Nosotros tenemos al profe Omar Chicaiza. Con Omar. Sí. Bueno, ya les sociabilizará si no les ha sociabilizado de momento los portafolios. Pero bueno, como les dije yo a mis chicos, porque yo les tengo a los chicos de tercero, como les dije a ellos, lo único que tienen que hacer es revisar las plataformas de los docentes y ahí es donde... ¿Qué pasó? Porque no puedo... De ahí es donde ustedes van a tener todos los componentes para el portafolio, los deberes, porque eso es lo que tienen que ir rellenando. Los deberes tienen que ir Las rellenando. fechas no están, pues. Perdón, dígame, Orly. ¿Las fechas no están o sí? ¿Las fechas de qué? De los deberes y eso. Pues sí, todo se sube con fecha. Estaba revisando una por ahí, voy a revisarle bien entonces. Los deberes se suben en una fecha, en una semana. La fecha corresponde a la semana que le corresponda la actividad. Por lo menos en mi plataforma, cada deber tiene la semana de la fecha con la que estamos trabajando. Semana 1 tiene una fecha, semana 2 una fecha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todas tienen una fecha. Listo, ahí está.
Listo. ¿Alguna pregunta de momento? ¿No? A ver, nos hace falta ver, déjenme ver, nos hace falta, a ver, llevamos alcoholes, éteres, nos falta ésteres, ácidos carboxílicos, ácidos carboxílicos, nitratos. Y eso lo veríamos la próxima semana. Listo. Bueno, entonces me parece que esta semana solamente vamos a tener una semana de tutoría y mejor la próxima semana dejo otra semana de tutoría porque la próxima semana sí vamos con los grupos funcionales que falten, ¿sí? Que me parece que son 4 igual más o menos. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Estoy revisando la plataforma para ver la fecha. Sí. Las fechas siempre le salen ahí porque sale la fecha, por ejemplo, si les habilito yo la fecha de esta semana, la fecha va a estar habilitada desde el 24 de julio del 2021 hasta el 31 de julio del 2021. La semana anterior debió haber sido el 17 de julio del 2021 al 24 de julio del 2021. La semana anterior debió haber sido del 10 de julio del 2021 al 17 de julio del 2021. Eso es en cuanto a las tareas que sé que tienen que subir por la sociabilización que les di yo hoy a los chicos de tercero. Tienen que subir la tarea, el tema de la tarea, que igual, como les decía a los chicos de mi curso, les decía, todo lo tienen en la plataforma porque les piden matrices de los temas y la fecha. Ahí está, el tema y la fecha. Les piden también los objetivos, igual, por lo menos en mi plataforma, yo les hablo desde mi plataforma. En mi plataforma viene el tema, viene el objetivo del tema, viene la clase, viene la grabación de la clase y viene bibliografía extra, que a veces se las pongo en un link que pueden direccionarse a una página o a veces se las envío por video, que igual les pongo un link que les direcciona a un video, que sigue siendo bibliografía digital, ¿sí? Bueno, eso les doy como recomendación extra de clase, que todo, por lo menos en mi plataforma, todo lo van a encontrar allí. Ahí dice descripción de la tarea, dice establezca semejanza y diferencia entre un alcano y un alqueno. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, perdón, no le escuché, Orly. Que el objetivo de una de sus tareas, por ejemplo, es establezca la semejanza y diferencia entre un alcano y un alqueno. Por ejemplo, ese es el objetivo y esa es la tarea. Mis notas sobre el inventario están aquí, junto con la lista de los proveedores. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sé por qué lo dices. ¿No? Listo, entonces nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy, porque no sé si quieran un tema más. ¿Qué sería? Déjenme ver qué sería. Nos corresponde aldehídos. ¿Qué dicen? ¿Nos vamos con aldehídos? Mejor suba la clase para mañana domingo. Ya les subo, yo ahorita les subo la clase, no se preocupen.
Porque hay unos puntos que no entendí bien, tengo que revisar la clase. Bueno, entonces, bueno, déjenme cortarla.